Veamos las diferencias fundamentales entre el conductor eléctrico sólido y el conductor eléctrico trenzado. Anteriormente hemos comentado que básicamente se utiliza como conductores eléctricos el cobre y el aluminio. Se utiliza el cobre en sólido, al igual que también se utiliza el aluminio para algunas aplicaciones. También tenemos que con frecuencia encontramos el cobre trenzado y el aluminio trenzado. Cuando hablamos de cobre o aluminio trenzado, nos referimos al cuerpo de conductor que se obtiene utilizando varios alambres. La cantidad de alambres siempre dependerá, por supuesto, de la sección que se quiera lograr y de otros elementos que veremos más adelante. Si queremos comparar las ventajas del sólido con el trenzado o las diferencias entre ambos, que son muchas, pues tenemos esta pequeña tabla donde se resaltan las más importantes, comenzando con la parte de corrosión. Independientemente del tipo que sea, conductor de cobre o conductor de aluminio, la corrosión es producto del ambiente que rodea al conductor y cómo éste reacciona con ese ambiente. Evidentemente, aquí vemos que hay una ventaja para el conductor sólido por aquello de que se expone menor superficie. Entonces podría ser que esto fuese importante, que se pudiese usar el sólido y la decisión entre usar sólido o trenzado evidentemente se inclina a favor del sólido. Para uso exterior, donde hay otros elementos también de peso, donde el entorno tiene influencia y que incide sobre la propiedad del conductor, evidentemente aquí también el sólido presenta una ventaja mayor por aquello de que seguimos comentando lo mismo, pues tiene menor superficie de contacto y esa menor superficie de contacto pues lo hace más resistente. Eh, Cuando colocamos aquí uso repetición, es decir, cuando realmente hay movilidad del conductor, no hay duda de que el flexible o el trenzado tiene una ventaja bastante marcada. No es posible que un conductor sólido se esté moviendo, o por lo menos moviéndose como lo interpretamos nosotros, y por lo tanto, pues aquí el flexible tiene, o el trenzado tiene una mejor opción, es decir, no es una mejor opción, sino que realmente es imprescindible que sea trenzado. Cuando hablamos de precio, es evidente pues que el conductor sólido tiene muchísimo menos trabajo que el conductor trenzado. El conductor sólido es parte de un solo alambre, mientras el conductor trenzado requiere la elaboración de varios alambres, su proceso de trenzado, en fin, requiere muchísimo más proceso un conductor trenzado que un conductor sólido. Entonces, cuando se habla de precio, sobre todo en calibres pequeños, evidentemente el sólido tiene una ventaja, que es la ventaja que le da una menor cantidad de procesos para lograr el conductor. Y dejamos para última la más resaltante, que es la flexibilidad. Evidentemente el trenzado es más flexible, el trenzado tiene mayor movilidad y en la mayoría de los conductores eléctricos
Ya cuando hablamos de cables, que es el conjunto conductor-aislamiento, está expuesto a una serie de condiciones, a una serie de curvaturas, a, digamos, transitar superficies que varían en cuanto a altitud, varían en forma. Evidentemente ahí la ventaja del trenzado es indiscutible y por eso es que la gran mayoría de los cables que utilizamos, los cables eléctricos, son de conductores trenzados. Aquí ponemos un ejemplo muy simple, un conductor sólido versus un conductor trenzado, partiendo del principio que ambos tienen la misma sección y vemos que a simple vista se observa la facilidad que ofrece el trenzado en relación al sólido. Entonces, indiscutiblemente, cuando se habla de flexibilidad, se habla de conductores trenzados. Por eso es que la gran mayoría de los conductores que conocemos, o de los cables eléctricos, son cables hechos con conductores trenzados. Anteriormente nos referimos a las bondades del conductor trenzado sobre el conductor sólido. Ahora veamos cómo se logra este trenzado. Veamos, revisemos el proceso de trenzado para ver cómo se llega a este conductor donde se han reunido los diferentes hilos para formar la trenza. Aquí tenemos proceso simple, donde hay 7 carretes con alambres que van a ser los que van a construir la trenza o van a formar la trenza. Y la trenza o el conductor trenzado la representamos por este carrete. Y si lo observamos en detalle, al tener 7 alambres de entrada, logramos una construcción 1 más 6, que es la más simple, donde tenemos un conductor central y en torno a ese conductor se agrupan los otros 6 conductores formando una hélice. Ahora, la formación de esta trenza se lleva a cabo en una máquina que se llama cableadoras, que básicamente consiste de los siguientes elementos. En la entrada están los carretes, los que van a formar parte de la trenza, y están colocadas en unos aparatos que se llaman desenvolvedores. Lo único que hacen estos aparatos es facilitar la salida del alambre del carrete hacia la trenzadora como tal. Después tenemos en segundo lugar lo que se llama el plato de distribución, que la función, ahí se ven los alambres, y la función del plato es recoger los alambres, reunir los alambres para formar la trenza. Entonces tenemos los desenvolvedores. El mecanismo de desenvolver los alambres es diferente dependiendo, hay varias modalidades. Algunos desenvolvedores son mecanizados, otros son simples y lo hacen por giro del, del alambre sobre el carrete a través de un mecanismo que evite tensiones que lo puedan alargar. Después estos alambres llegan al plato de distribución, ahí se reúnen y entra en juego el tercer elemento, que es la ballesta. La ballesta reúne estos alambres, una vez que están reunidos estos alambres, la ballesta lo que hace es girar e irlos colocando sobre el hilo central. Entonces esta ballesta evidentemente está motorizada. El movimiento de la ballesta pues viene determinado por un motor que es el que le da movimiento a todo el eje de la cableadora.
y en esencia sirve de ruta para los alambres ya trenzados. Y cuando decimos en ruta, ruta hacia el recogedor, que aparece aquí en último lugar, que la función del recogedor es alar la trenza y colocarla sobre el carrete. Este es a grosso modo un proceso muy sencillo, por supuesto, aplicable solamente a este tipo de trenza, en el que estamos referenciando es 1+6, y la complejidad de las cableadoras va aumentando en función del número de alambres. Eso no es tan sencillo. Hemos dado una versión simple del proceso, pero el proceso puede ser a veces mucho más complicado de lo que hemos descrito, pero en esencia esa es la funcionalidad. Esa es la forma como se lleva a cabo el trenzado de un conductor. Veamos cuántos tipos de trenzado podemos encontrar. Eh, Aquí, en el caso anterior, vimos el caso más simple, una trenza formada por 7 hilos, o lo que era una configuración 1+6, donde hay un hilo central y hay 6 hilos en la periferia, 6 hilos o 6 alambres. En este caso, vamos a ver una trenza mayor que está formada por 37 hilos, de los cuales hay uno central y hay 3 capas. Una primera capa de 6, una segunda capa de 12 y una tercera capa de 18. De tal forma que totalizan 36 hilos. Evidentemente, esto no puede hacerse en la cableadora anterior, que era una cableadora sencilla, 1+6, sino que ya son cableadoras más complejas. En este caso tenemos en la figura una cableadora que nos muestra 3 sesiones, y en cada una de estas sesiones se forma la respectiva capa. En la primera la capa de 6, después se le colocan los otros 12 y por último se le colocan los 18. Ahora bien, existen diferentes tipos de trenzado, depende de lo que se quiera buscar. El trenzado más simple es el trenzado concéntrico. Después tenemos el trenzado comprimido y después tenemos el trenzado compactado. Es la misma trenza, la misma sesión, pero evidentemente uno tiene sus ventajas sobre los otros. En el caso que se busca en muchos de los cables aislados, es lograr el mínimo diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro siempre sigue siendo un elemento de importancia. Mayor diámetro implica mayor sesión, mayor espacio, y prácticamente en los cables aislados, cuando se le coloca el recubrimiento, en la medida que el diámetro es mayor, hay mayor consumo de materia prima, entre otros elementos de importancia. El trenzado concéntrico, se ha elegido aquí una trenza 250 kc1000, una trenza común. Vemos las diferentes capas, es decir, las 3 capas. Vemos los alambres sin ningún tipo de deformación. Los alambres se ven perfectamente redondos porque no se ha hecho ninguna presión sobre la trenza para reducir el diámetro. En este caso, digamos que tenemos un valor típico que es 17.3 milímetros de diámetro de la trenza. Después tenemos una trenza comprimida. Quiere decir que ya hay cierto esfuerzo que se ha hecho sobre la superficie de la trenza.
Y el diámetro, producto de ese esfuerzo que se hace sobre la superficie o sobre esa presión, ya baja de 17.3 a 16.6. Cuando se habla de grandes sesiones, ya esto realmente es un incremento de interés y hay que pasar la trenza por lo que se llama un dado de compactación, representado en esta figura de pie de página. En este caso lo que se hace pasar por este dado es la última capa. Y al pasar la última capa, ya vemos que los alambres han sentido ese efecto de compresión. Al pasarlos o al hacerlos pasar por una bócula menor al diámetro que tenían anteriormente y se logra una reducción que puede ser de interés para algunas aplicaciones. El tercer caso es el de la trenza compactada. Aquí ya el esfuerzo se ve que se ha hecho sobre las tres capas y las tres capas aparecen eh, con cierta deformación y lo que se logra es una disminución importante del diámetro. Ya que estamos hablando de 15.9 milímetros, que si lo comparamos con el concéntrico inicial de 17.3, vemos que hay una reducción de interés y que ya realmente sí es representativa. En este caso, con esta figura al pie de página donde se tienen los tres dados que aquí vemos escrito como compacting die, es decir, dados de compactación. Aquí ya realmente el efecto sí es mayor en cuanto a reducción de diámetro y ya sí vemos que lo alcanzado es de cierta relevancia. Si vamos y comparamos las tres trenzas en secuencia, vemos que sí hay una disminución apreciable del diámetro. En el primer caso, hablamos de la sección y hablamos de un diámetro y vemos intersticios dentro de la trenza, es decir, entre un hilo y otro hay huecos. En el segundo caso, vemos la misma sección, pero ya los huecos han disminuido, es decir, los alambres están más cercanos unos del otro. Y con esta compresión se puede alcanzar una reducción de diámetro del 3 al 5%. En el último caso, en el caso de la trenza compactada, seguimos con la misma sección S de la concéntrica y la compactada y la comprimida. Y aquí se puede obtener una reducción de diámetros de hasta el 10%. Reiteramos, repetimos que estas reducciones de diámetro son muy importantes cuando se trata de cables de mayor calibre y hay que pasarlo por ductos. La ductería siempre representa un problema desde el punto de vista de instalación. Eh, Vamos a ver los diferentes tipos de trenzado que que se hacen en los conductores eléctricos para incrementar su flexibilidad. El conductor sólido, evidentemente, cuando se habla de calibres grandes, no es manejable. Cuando, en la medida que vamos aumentando el número de conductores, lo vamos haciendo más flexible. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un número de conductores, evidentemente es más flexible que el sólido,
y es mucho más flexible en la medida que ese número de conductores se va incrementando. Entonces, hay una relación directa, evidentemente, no solamente el hecho de que sea trenzado, sino que aumente el número de conductores y en la medida que ese número aumenta, los cables se van haciendo más flexibles. Y la flexibilidad es una condición sine qua non para muchas aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, un cable grueso que ya fue aislado, o mejor dicho, un conductor que ya fue aislado, y entonces vemos la forma que, a pesar de que es un cable de un calibre elevado, se puede fácilmente doblar por la sencilla razón de que el número de alambres que componen al conductor es lo suficientemente elevado como para darle flexibilidad. Entonces asociamos número de alambres con flexibilidad y el calibre puede ser el mismo, pero la flexibilidad aumenta en la medida que aumenta el número de alambres. Evidentemente se hace más complejo y más costoso hacer alambres o hacer conductores de mayor número de alambres, pero en muchas ocasiones es requerido por el cliente y como tal pues hay que considerar que lo que se busca es flexibilidad. Veamos lo establecido en cuanto a los tipos de trenzado en función del número de alambres que establecen las normas. Aquí tenemos una tabla donde están listados desde el 750. En este caso, si vemos la primera columna, nos habla de la sección. En este caso está establecida en Circular 1000. Vemos que está desde el 750 hasta el 20. Para cada uno de ellos hay la segunda columna, evidentemente nos dice el largo, el calibre, el size, solamente expresado en AWG. Para los calibres, digamos, 4.0 en adelante, pero para todos está especificada la sección. ¿Por qué? Porque la sección es lo que se tiene que mantener cuando se habla del calibre, es decir, la sección, recordemos que la sección es lo que ve la corriente eléctrica en su recorrido. Entonces no podemos, digamos, reducir secciones. Lo que sí podemos es incrementar diámetros, pero la sección es algo que se debe respetar porque en función de ella es que viene o está determinada la resistencia eléctrica. Entonces tenemos mm, clase B, lo que dice clase B, clase C y clase D. Así, este es el trenzado, ya no por tipo, como vimos antes, que puede ser trenzado, comprimido, compactado, sino que ahora es por clase. Cuando se habla del trenzado en función del número de alambres, se habla por clase. Aquí tenemos para cada uno de los calibres, si seguimos con la tabla, en la clase B tenemos el número de hilos o el número de alambre, el diámetro de esos alambres que componen la trenza, y esto lo tenemos para las tres clases. Evidentemente, si buscamos en las tablas, aparecen para todos los calibres estas especificaciones porque son especificaciones establecidas por las normas y son de seguimiento obligatorio cuando así se especifica. Vamos a seleccionar un cable familiar para nosotros, que es el 250 KC1000 o el 250.000 Circular 1000. Recordemos que el Circular 1000 es una unidad muy pequeña y en su lugar
para simplificar, se utiliza kilocircular mil, es decir, mil de circular mil. Si elegimos el 250, veamos cómo varían esos alambres o el diámetro de esos alambres que lo componen en función de la clase. Si vamos a la clase B, tiene 37 alambres, que son una cantidad pues de alambres suficientes para darle cierta flexibilidad, y cada uno de estos alambres tiene un diámetro de 2.087 milímetros. Aquí se están dando con una apreciación hasta milésimas de milímetro, lo que regularmente nos da un micrómetro milesimal. Si lo queremos más flexible, tenemos que seleccionar el clase C y no el clase B como en el caso anterior. El clase C ya tiene 61 hilos o 61 alambres, y esos alambres evidentemente tienen que tener menor diámetro, como es lógico, porque son más alambres. A fin de cuentas, todos deben tener la suma de todos, ya sea clase B, clase C o clase D, debe dar la sección del conductor. En este caso el alambre es 1.626 milímetros. Vimos que disminuye en una cifra importante en relación a al diámetro cuando eran 37. Eso en razón de que, bueno, son más, y al sumarlos da una sección equivalente a los 37. Si lo queremos aún más flexible, nos vamos a la clase D. Ya la clase D contiene 91 alambres, y esos 91 alambres ya tienen un diámetro mucho menor, 1.331 milímetros. Entonces vemos que en función de las clases, en la medida que se va incrementando el número de alambres, el diámetro de los alambres disminuye. El cable, evidentemente, si seguimos en esta tónica, vamos a llegar a alambres muy flexibles o extra flexibles, que también lo contemplan las normas, que tienen diámetros muy pequeños, porque si podemos conseguir alambres o podemos conseguir cables tan flexibles que sea necesario colocarles miles de alambres. Entonces, este es el concepto fundamental que podemos, digamos, comentar, o los conceptos fundamentales que podemos esgrimir sobre los conductores eléctricos en cuanto al trenzado para lograr flexibilidad, en cuanto al trenzado para lograr disminución de diámetro. Para hablar de flexibilidad tenemos que hablar del número de conductores, y para hablar del diámetro tenemos que hablar de tipo de trenzado. Recordemos: trenzado concéntrico, trenzado comprimido o trenzado compactado. Con esto cerramos la parte D dedicada pues a los conductores desnudos, y abordaremos otros temas ya comenzando con los cables aislados.